Hola, soy el profe Fabio Martín. Gracias por estar en mi canal. Hoy vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si tienen algún tema específico que quieran aprender, me pueden escribir en los comentarios. Empecemos. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es rectilíneo porque el objeto en su movimiento describe una línea recta. El objeto o móvil se mueve de manera horizontal a la izquierda o a la derecha. Su trayectoria siempre será una línea recta. El movimiento lo hace con una aceleración constante. Esto quiere decir que la aceleración siempre va a ser la misma, no va a cambiar durante el movimiento. La aceleración nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Lo que sí cambia es la velocidad. Hay que tener en cuenta que la velocidad es diferente a la aceleración. Veamos unos ejemplos. La aceleración la denominamos como A. La bicicleta se mueve en una línea recta con aceleración constante igual a 2 metros por segundo al cuadrado. El camión se mueve en una línea recta con una aceleración constante igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Como la bicicleta y el camión avanzan sobre una línea recta y tienen una aceleración constante, que ya dijimos que la llamamos A, podemos decir y afirmar que los dos tienen un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora vamos a revisar o analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado de este camión. Supongamos que la aceleración es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. También lo podemos escribir 5 metros sobre segundo al cuadrado. También se puede escribir 5 metros sobre segundo. Le podemos colocar un 1 al segundo de abajo. Nos quedaría metros sobre segundo sobre 1. Si hacemos multiplicación de medios por extremos, nos queda igual a 5. Multiplicamos los extremos, m por 1, m sobre segundo, segundo al cuadrado. Y volvemos a la inicial, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es para que veamos que podemos escribirlo de diferentes formas. Entonces, podemos decir que la aceleración es igual a 5 metros por segundo sobre segundo. Y aquí podemos decir que es un segundo. Y recuerden que habíamos dicho que la aceleración nos indica el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Esto quiere decir que por cada segundo la velocidad aumenta 5 metros por segundo. O también que la velocidad tiene una variación de 5 metros por segundo en un segundo. Veámoslo gráficamente. El tiempo es un segundo. La velocidad empieza en 15 segundos y la aceleración dijimos que es constante. Al segundo movimiento pasamos un segundo más, o sea que ya van 2 segundos. Y la velocidad dijimos que aumentaba por cada segundo 5 metros por segundo al cuadrado. Si empezó con 15, ahora va en 20. Y la aceleración sigue constante. Aumentamos un segundo más, ya tenemos 3 segundos. La velocidad aumentó 5 metros por segundo cuadrado. Estaba en 20, ahora está en 25. El tiempo aumentó a 3 segundos. La aceleración sigue constante 5 metros por segundo al cuadrado. Pasemos al segundo número 4. La velocidad aumentó en 5. Ahora está igual a 30 metros por segundo al cuadrado. El tiempo aumenta un segundo, son 4 segundos. Y la aceleración sigue constante. Con la velocidad que empieza, la llamamos velocidad inicial o velocidad sub cero. Y con la velocidad que termina,
la llamamos velocidad final. La velocidad inicial es 15 metros por segundo y la velocidad final es 30 metros por segundo. Y esta es la distancia recorrida de la primera línea roja a la segunda línea roja. Es la distancia recorrida. Hagamos un resumen o un repaso de los conceptos vistos hasta el momento. La aceleración, que la llamamos A, la definimos como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Si decimos que la aceleración es igual a 5 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que por cada segundo la velocidad cambia en 5 metros por segundo. La velocidad, que la llamamos b o v, la definimos como qué tan rápido se mueve el objeto, ya sea un vehículo, una bicicleta o cualquier otro objeto que nos digan. Las características: se mueve en línea recta hacia la izquierda o hacia la derecha. La velocidad aumenta. La aceleración es constante. Las variables que tenemos son velocidad inicial, que la denominamos v sub 0. Velocidad final, que la denominamos v sub f. La aceleración, que la denominamos con a. El tiempo, que lo denominamos con t. Y la distancia, que la denominamos con d. Las unidades de la velocidad son metros por segundo. Las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Las unidades del tiempo es segundos y las unidades de distancia es en metros. Estas unidades están dadas por el sistema internacional. Si en alguno de los problemas las unidades no están en el sistema internacional, se deben convertir a este sistema. Ahora veamos sobre desaceleración. Con la aceleración, la velocidad iba aumentando. Ahora, con la desaceleración, la velocidad va disminuyendo. Y la desaceleración nos indica el cambio de velocidad por unidad de tiempo, igual que en la aceleración, pero la velocidad disminuye. Si tenemos una desaceleración igual a 5 metros por segundo al cuadrado, podemos escribir 5 por m sobre segundo al cuadrado, igual 5 por m por s todo sobre segundo. Esto ya lo hicimos con la aceleración. Esto nos indica que la velocidad disminuye 5 metros por segundo en un segundo. O también que en un segundo la velocidad disminuye 5 metros por segundo. Veamos cómo sería el movimiento del camión. En el primer segundo empezamos con velocidad inicial 30. La desaceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. Si aumentamos un segundo, la velocidad disminuye a 25 metros por segundo al cuadrado. La aceleración sigue constante y el tiempo aumentó a 2 segundos. En el tercer segundo, la velocidad disminuyó a 20 metros por segundo. La aceleración sigue constante. En el segundo número 4, la velocidad disminuyó a 15 metros por segundo y la aceleración sigue constante. Para cada intervalo de un segundo, la velocidad disminuye 5 metros por segundo. De 30 pasó a 25, de 25 pasó a 20 y de 20 pasó a 15. El camión se mueve en una línea recta y con una desaceleración constante, entonces podemos decir que el camión tiene o hace un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos cómo usamos las variables en un ejemplo. Un tren se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado. En 5 segundos recorre 25 metros, con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado.
El tren inicia su recorrido desde el reposo y al final tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Identifiquemos las variables. El problema nos dice que el tiempo son 5 segundos. Entonces, aquí en tiempo escribimos 5 segundos. Que recorre 25 metros. Eso es distancia. 25 metros. Con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. El tren inicia su recorrido desde el reposo. Cuando dice que es desde el reposo, la velocidad inicial es cero. Y al final tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, velocidad final es igual a 10 metros por segundo. Así identificamos, según la definición del problema, cuáles son las variables que nos están indicando. Ahora veamos las fórmulas que vamos a usar. Vamos a usar las fórmulas escalares. Esto quiere decir que si decimos la aceleración es igual a 3 metros por segundo al cuadrado, tenemos 3, que es el valor de la aceleración, y las unidades en sistema internacional, que son metros por segundo al cuadrado. Entonces, las fórmulas son escalares porque tenemos un número y una unidad de medida. Entonces, las fórmulas que vamos a usar son velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, todo multiplicado por el tiempo. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora veamos cuándo debemos usar cada una de las fórmulas. Esta la usamos cuando en el problema no nos dan la distancia. No aparece la distancia en el problema. Esta la usamos cuando no aparece la aceleración. No aparece la aceleración en el problema. Esta la usamos cuando en el problema no aparece la velocidad final. Y esta la usamos cuando en el problema no nos dicen o no aparece el tiempo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Muchas gracias.